hace un tiempo atrás el Señor habló a mi espíritu y me decía, tienes que aprender a caminar sobre las aguas. Y esa palabra se quedó en mi corazón. Cuando el Señor te habla, tú sabes que no eres tú, que viene del cielo esa palabra. Y así ha sido este tiempo, ¿verdad? Donde uno ha tenido que empezar a caminar, ya no por vista, sino por fe. ¿Sabes? Cuando Jesús caminó sobre las aguas, que ese es el evento que te quería compartir. Jesús alimentó 5,000 personas, varones, sin contar las mujeres y los niños, o sea que pueden haber sido 20,000 personas. El Señor es todopoderoso y Él bendijo el pan y los peces fueron multiplicados y la gloria de Dios fue vista, porque pues Jesús hizo los milagros que no eran nuevos, porque eso también lo había hecho Eliseo en la antigüedad, también había multiplicado el pan, pero no fue Eliseo realmente, fue el poder de Dios, el Espíritu Santo, a través de su ministerio. Y un poco más adelante, pues el Señor despide a sus discípulos y se van en la barca. Y despide a la multitud. El Señor, el buen pastor, se encargó de todo el mundo, se encargó de los que estaban sus discípulos, que eran los de Él, y también aquellos que fueron allí y ser alimentados por Él. Él se encargaba de todo el mundo. Y dice que estaba allí solo, ¿verdad? El Señor estaba buscando el rostro del Padre, porque después de tanta poder que salía de Él, todo ese poder de milagros y de maravillas y de sanidades, pues Él tenía que subir al monte y estar a solas con el Padre y con el Espíritu Santo, restaurando y llenándose y descansando con el Padre, encontrando reposo en Él. Y dice la palabra que después Él descendió. Dice la palabra en el capítulo número 14 del libro de Mateo, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. En el original dice que los obligó. Parece que ellos no querían irse sin Jesús, pero el Señor los despidió. Él es el Señor, aleluya. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, se levantó un viento tremendo de tempestad que estaba en contra de la barca donde estaban los discípulos. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Lo peculiar de esto es que el Señor despidió a la multitud, aproximadamente se estima como a las 6, 7 de la noche. A la cuarta vigilia viene siendo de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Es decir, que todas esas horas parecían interminables. Jesús no estaba con ellos. Ellos estaban batallando y estaban en contra, ¿verdad?, de ese viento que les era contrario a ellos también. Pareciera ser que el Señor te envía a una tormenta y que no va a haber lugar ni manera de tú escaparte de esa tormenta. Pareciera ser que cuando el Señor te envía a hacer una misión, se levantara todo para oponerse a ese mandato que el Señor les dio a ellos de pasar a la otra orilla. ¿No te ha pasado eso a ti? Que el Señor te da un mandato, te ha hecho un llamado y se levanta todo viento de tormenta para impedir que eso tan grande, que es la misión que Dios ha puesto en tus manos, se dé, y aún atenta contra tu propia vida a veces. Y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. No conocían que era el Señor y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ya llegué a la hora cuarta, pero llegué, no los iba a dejar solos. Yo no los voy a dejar solos en esta misión. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano,
extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si el Señor te dijo: ven, olvídate de las aguas te van a sostener porque tú vas a caminar sobre la palabra de Jesús cuando te dijo: ven. No son las aguas las que te van a sostener, es la palabra de Dios cuando te dijo: ven. Cuando el Señor te dice: ven, pon tu mirada en el blanco perfecto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, y tú vas a alcanzar la vida eterna, vas a alcanzar la victoria. El Señor decía: ¿por qué dudaste? Mientras Pedro estaba mirando a Jesús, no se hundió. Tan pronto quitó su mirada de Jesús y empezó a fijarse en las aguas y en la tormenta y en su vida, y empezó a temer por su propia vida. En ese momento se empezó a hundir, porque ya él no estaba confiando en la palabra de Jesús, sino en sus propias capacidades y en sus circunstancias. Hoy el Señor te dice: aprende a caminar sobre su palabra. Él te ha llamado y ese llamado se va a cumplir. No importa que se hayan levantado vientos de tormenta, no importa lo que se haya levantado en contra tuya para impedir que eso tan grande se dé. El llamado del Señor está sobre ti y te dice: ven, ven, camina sobre las aguas. Yo soy el Mesías, te dice el Señor. Yo soy el que te guarda, yo soy el gran yo soy el primero, el último. Y cuando Jesús caminó sobre las aguas, estaba demostrando que Él era Dios por encima de las aguas y que Él gobierna las aguas. Y cuando Él dice: sosténgame aguas porque voy a caminar, las aguas lo sostienen. Porque el mismo Espíritu Santo que se movía sobre las aguas al principio es el mismo Espíritu Santo que se estaba moviendo sobre las aguas en Jesús ese día tan maravilloso de salvación en la vida de sus discípulos. Y dice la palabra un poquito más adelante: y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, porque Él es Dios. Le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Porque al final de tu camino, todo va a dar gloria al Dios del cielo, a Jesucristo el Señor. Y ese día maravilloso de tu llegada, de haber cumplido esa meta, de haber cumplido tu llamamiento, ese día va a terminar en adoración y exaltación, así como aquellos 24 ancianos al final del tiempo en el Apocalipsis lanzaban sus coronas y decían: digno eres tú, Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y la alabanza por todos los siglos, porque Él es el que te hace caminar sobre las aguas de su palabra que te sostienen hasta el fin. Así que esta palabra espero que sea de bendición para tu vida. El Señor te bendiga. Te ama Jesús, te amo yo también. Amén. Dios te bendiga.